Shalom, una vez más amigos y amigas transmitiendo para la Academia del Conocimiento del Mikdash. En esta entrega, en este suplemento, vamos a discutir un poco de el Sanedrín, que es la Corte Suprema de Justicia, según la Torá, que se sentaba en el templo en un lugar que se llamaba Lishkat Agazit, la recámara de la piedra labrada. Comenzamos. Está escrito en el libro de Devarim, capítulo 16, verso 18, Deuteronomio, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. Jueces y policías pondrás para ti en todos tus portones. Que Hashem, Dios tuyo, te entrega para tus tribus y juzgarán al pueblo con justicia recta, con mishpat tzedek. Vemos entonces cómo la Torah nos ordena establecer sistemas de justicia para mantener el orden y armonía social en el pueblo. Este sistema judicial incluye diferentes tipos de cortes de justicia, cada cual con un nivel de autoridad diferente. Una corte judicial que emite juicios de acuerdo a la Torah se llama Beidín. Vemos entonces cómo existen diferentes tipos de corte de acuerdo a los niveles de cada una de ellas, y cada una de estas cortes se llama Beidín. Un Beidín consiste en un grupo de jueces que se sientan a escuchar el caso a tratar y tomar decisiones y sentencias de los mismos. Los jueces interrogan a los testigos, sopesan la evidencia y los argumentos legales, las pruebas y los hechos, dictaminando y estableciendo un veredicto y la sentencia del mismo. Cuando hay un desacuerdo entre los jueces, la mayoría, que puede ser incluso una mayoría de uno más en dos grupos que están en conflicto, en discusión, entonces puede ser la mayoría solamente de uno, es requerida para decidir la ley, lo que se llama rov. Rov, covea, la mayoría establece la ley. Sin embargo, al menos de dos en la mayoría es requerido para declarar culpable al sujeto en demanda, al acusado. Esto en la Mishnah de Sanedrín, capítulo 1 y capítulo 4, incisos 6 y 1 respectivamente. Los diferentes tipos de cortes. Hay tres niveles de cortes, cada cual está constituida por un número establecido de jueces. Entre más grande es la corte, mayor es la autoridad que tiene. La corte más básica y la más pequeña es una corte de 3 jueces. El nivel más básico de corte consiste en los 3 jueces. Dicha corte puede juzgar casos monetarios, préstamos, robos, daños personales y daños a la propiedad, entre otros. Antes de seguir, es importante mencionar que estamos hablando de sistemas de justicia de acuerdo a la Torah y no de acuerdo a la ley civil que existe actualmente en el Estado de Israel. Estamos estudiando de acuerdo al punto de vista de la Torah y en base a la ley mosaica, a la ley de Moshe Rabenu, de Moisés, que fue entregada en el monte Sinaí, es que hay que establecer estas cortes de justicia, esto en base a la Torah, y desde este punto de vista, no desde el punto de vista civil, de la ley civil que está establecida para el Estado de Israel. Una corte de 23, lo que se llama Sanedrín Ketaná, el Sanedrín pequeño. Esta corte escucha casos capitales, tiene la autoridad de escuchar estos casos, los casos capitales. Es una corte o cortes de 23 jueces. Fueron establecidas en todas las ciudades de la tierra de Israel. Habían estos Sanedrín.
con un mínimo requerido de habitantes. Esto lo establece la Mishnah en el inciso 6, capítulo 1, inciso 6. La corte de 71 jueces, lo que se llama Sanedrín Gedolá, es la Corte Suprema de Justicia desde el punto de vista de la Torá, conocida como el Gran Sanedrín, y estaba constituida por 71 miembros. Se encarga de igual manera de casos capitales que están más allá de la autoridad del Sanedrín pequeño. Siempre casos capitales, pero que van más allá de la autoridad de un Sanedrín pequeño, como en el caso de juzgar a un falso profeta. Estas leyes las vamos a estudiar más adelante, Blineder. O en el caso en que los miembros de una ciudad hayan sido seducidos a hacer idolatría. Asimismo, es la autoridad máxima en lo que respecta a dictaminar leyes de la Torá, sea en materia civil, criminal o religiosa. Sus decisiones son adoptadas por todas las demás cortes de menos autoridad, ya que es la Corte Suprema de Justicia y todas las demás cortes acatan las leyes y los dictámenes del Sanedrín Gedolá. El Gran Sanedrín también se encarga de asuntos que afectan a la nación como un todo, como en qué casos, como el caso de establecer el calendario, la expansión de ciudades amuralladas, donde los límites tienen una consecuencia legal, como en el caso, digamos, un caso lógico, no estrictamente legal, pero un caso lógico, digamos, el asunto de las ciudades amuralladas y la fiesta de Purim. Como sabemos, Purim, Shushan Purim, se celebra el 15 de Adar y no el 14, como se celebra en las ciudades que no están amuralladas. Entonces, digamos el caso de Jerusalén, que está en continua expansión de su territorio, cuando se construyen más y más shehunot, residencias, va creciendo y creciendo, entonces hay una discusión alágica de si en estos lugares de expansión de Jerusalén hay que celebrar Purim el 14 o el 15 de Adar, y esto según la halajá lo tiene que determinar el rabino de la ciudad. Y bueno, así como en este caso, casos también en que hay que tomar una decisión legal. También el caso, digamos, de las ciudades de refugio, las 3 ciudades de refugio que existieron, que levantó Moisés, en donde un asesino que no tuvo la intención de matar a la persona tiene la oportunidad de refugiarse, y así también como asuntos de guerra. El Gran Sanedrín se encarga también de nombrar los jueces de las cortes menores. El Gran Sanedrín estaba en el templo, en el Bet HaMikdash, en una recámara conocida como la recámara de la piedra labrada, la Lishkat Agazit, la recámara de la piedra labrada. Respecto a los shoftim, a los jueces, solamente una persona de carácter intachable puede ser miembro de la corte. Debe ser sabio en la Torá, humilde y temeroso del cielo. Debe ser desinteresado por dinero y honor, amante de la verdad y del pueblo, y tener un buen nombre y una buena reputación. Esto de acuerdo a las leyes que trae el Rambam Maimónides en las leyes de Sanedrín, capítulo 2, inciso 7. Los jueces deben poseer una gran sabiduría e inteligencia, deben de estar dotados con mucha sabiduría, entendimiento para poder aplicar la ley, deben ser destacados en su conocimiento de Torah, en todas las áreas de la Torah, en Torah escrita, Torah oral, en Midrashim, en todas las leyes, en todos los ámbitos y los campos de la Torá y de la halajá, desde el peshat, desde lo estrictamente el nivel de peshat, el nivel más literario de estudiar la Torá, así como el Sod.
la Kabbalah y los secretos deben de ser letrados en todas las áreas de Torah y desde luego en toda la ley, el Shulchan Aruch, el Tur, etcétera, y toda la literatura que a través de las generaciones los grandes alajistas han escrito y nos han dejado ese gran legado. Deben también asimismo dominar áreas como la medicina, la matemática, etcétera. Deben dominar también las ciencias. Esto es muy importante ya que como enseña el Gaón de Vilna, la Torah está en todos lados y incluso en la ciencia nosotros tenemos que explorar el conocimiento y aplicar desde luego a través de los lentes de la Torah el conocimiento científico. Hay que desde luego hacer mucha depuración de muchas cosas que realmente no son relevantes y aplicar sin embargo el conocimiento puro de todas estas áreas, del área de la medicina, el área de la matemática, etcétera, la física, muchas áreas. Desde luego que los sabios del Gran Sanedrín tienen que manejar muchas lenguas, poder hablar en el ejemplo ahora el tiempo moderno en el que vivimos, poder conocer bien el inglés y hablar los idiomas más comunes que se habla entre los pueblos hoy en día, como el ruso, el francés, el español, el chino, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener conocimiento de las lenguas, tener conocimiento también de otras religiones, tener conocimiento de otras culturas, porque de otra manera entonces no se podría entender quiénes son los que llegan para establecer juicios sobre ellos, ya que hay que poder entender bien a quién se está juzgando para poder saber cómo hacerlo. La ordenación como juez, lo que se llama simjá, para poder servir como juez, la persona debe recibir ordenación formal, lo que se llama simjá. La ordenación es requerida incluso en una corte básica de 3 jueces, como hablamos, el Beidín más básico y pequeño, en un caso que involucra una pena monetaria. Semijá es una forma única de ordenación que se remonta a los tiempos de Moshe, quien la recibió de Hashem. Tenemos en el Tratado de Avot cómo esta cadena de semijá fue transmitida de Moshe a Yehoshua, de Yehoshua fue transmitida hacia los sabios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está detallado en el Tratado de Avot y también hay trabajos, incluyendo el Rambam, que hablan acerca de esta transmisión de la Torah y esta ordenación rabínica, donde se imponía las manos sobre la persona y se hacía una ceremonia para poder ordenar a la persona, que en este caso en general era el alumno que recibía ordenación de su maestro, de su rabino. Esta ordenación fue transmitida de maestro a alumno, como acabamos de decir, en una cadena que fue interrumpida alrededor del siglo IV de la era común. La semijá puede ser concedida solamente en la tierra de Israel, la semijá propiamente dicha de la Torá. La Mishnah del Tratado de Sanedrín fue escrita cuando todavía había semijá entre los sabios. La semijá que existe hoy en día no es la semijá de la Torá, sino que es una semijá de los sabios. Sin embargo, no tiene la misma autoridad y el mismo peso que tiene la semijá de la cual estamos hablando, la semijá propiamente dicha de la Torá, la histórica que vino desde Moisés, desde Moshe, y desde luego en el futuro cercano, cuando sea establecido nuevamente el Sanedrín, tiene que haber semijá nuevamente y tiene que venir un maestro que recibió semijá de su maestro para poder establecer y dar y transmitir la semijá a los jueces entrantes en el Sanedrín nuevo que se va a establecer cuando tengamos el tercer templo. La explican los sabios y este es el principio general que
es Eliyahu Hanaví, el profeta, que tiene que venir a aparecer, ya que él es un eslabón importante en la cadena de Semijá, que él sí recibió Semijá desde luego de su maestro, y entonces, por lo tanto, él puede transmitir Semijá a los sabios del Sanedrín entrante, el que estará en el tercer templo. Entonces vemos cómo Elías el profeta es un elemento importante de unión y un eslabón en la cadena de Semijá para poder restablecer la autoridad legal de esta corte de la que estamos hablando, que se conoce como Sanedrín. Descalificaciones para ser juez. Una persona está descalificada de ser juez si ha sido encontrada culpable de robo o cualquier falta que involucre dinero. Es descalificado a sí mismo si es familiar de un acusado o familiar de uno de los litigantes o testigos o de un juez mismo. Esto está en Hoshen Mishpat en el Shulchan Aruch. Con respecto a los testigos, el número de testigos en un caso legal, una persona no puede ser sentenciada a la pena capital o a malkut, que son latigazos, al menos que 2 testigos hayan declarado contra él frente a la corte. Lo mismo se aplica para casos monetarios. Una persona que demanda a otra no puede exigir pago o recompensa por el daño a menos que tenga 2 testigos que declaren que el asunto en demanda es cierto. Hay algunas circunstancias en que el testimonio de un solo es suficiente, como en el caso que se atestigue que un hombre ha muerto para que la viuda pueda volver a casarse. En estos casos basta con un solo testigo. De igual manera, basta con un testigo en casos de establecimiento de leyes de índole religioso, como por ejemplo que un animal ha sido faenado correctamente y por lo tanto su carne es kasher. En casos de índole religioso, y en el caso de la mujer que enviudó, calificaciones que se necesita para calificar como testigo ante el Beidín, ante la corte. Como en el caso de los jueces, los testigos están descalificados si han cometido robo o cualquier otra transgresión de índole monetario, si cometieron robo o alguna otra transgresión que conlleva dinero, entonces quedan descalificados para atestiguar ante la corte. De igual forma son inválidos los testigos que son familiares del demandado o del demandante. Los testigos no pueden ser familiares tampoco entre ellos dos no pueden ser familiares los testigos. Con respecto a los castigos que declara y sentencia la corte, tenemos penas monetarias. En ciertos casos que involucran delitos de propiedad y daños a la propiedad, la pena es una pena monetaria, como en el caso del robo. Hay clases de robos. En este caso ponemos el ejemplo de la genivá. El ladrón, el ganav, debe pagar el doble del valor de lo que robó y bajo ciertas circunstancias pagar 4 o 5 veces el valor de lo robado. La pena monetaria se ve reflejada con el pago que va más allá del valor original del objeto o del daño que se causó. Malkut, los latigazos. Esta pena consiste en 39 latigazos. La mayoría de mandamientos negativos, lo que se conoce como mitzvot lo ta'ase, son sujetos a esta pena. La pena capital, con respecto a la pena capital, tenemos que hay 4 métodos para la pena capital en la Torá. Tenemos el apedreamiento, la sequilá, el quemado, la serfá, el decapitado, erek, y la estrangulación, genek. Son 4 tipos de establecimiento de la pena capital. Una persona no puede ser condenada a la pena capital a menos que alguien le haya advertido previamente, como por ejemplo se le dijo no hagas tal cosa, ya que recibirás la pena capital o latigazos por ello. Y la persona dijo, sí, lo sé, pero de todas formas lo voy a hacer. Luego de lo cual cometió la transgresión después de la previa advertencia de los testigos. Vemos con esto que solamente una persona que estuvo dispuesta a recibir la pena capital recibe la pena capital, como lo explica el Rambam en el Hot Sanedrin, capítulo 12, inciso 2.
La Torá nos encomienda evitar a toda costa aplicar la pena capital. Esto está establecido en el libro de Bamidbar, por lo que muchas leyes fueron decretadas para hacer muy difícil que un acusado sea penado con muerte. Se considera un Sanedrín destructor aquel que impuso una pena de muerte en un periodo de 7 años. Algunos opinan que no se debe de dar más de una pena de muerte en un periodo de 70 años y algunos opinan que un Sanedrín nunca debe declarar la pena de muerte, como lo trae el Tratado de Makot y como lo trae el Meiri. Vemos entonces que realmente el principio de la Torá y como la Torá nos ordena escoger la vida y vivir por las mitzvot, ya que la Torá es la forma en que tenemos que vivir y cómo el Sanedrín trataba y hacía todo su esfuerzo y por eso decretaban leyes para hacer muy difícil el poder decretar y sentenciar a la pena capital a un acusado. Y vemos incluso que existe una opinión de que un Sanedrín nunca debería decretar la pena de muerte, ya que la Torá es vida y la Torá nos entrega sabiduría, la sabiduría nos entrega largura de días en esta tierra. Por lo tanto, la sabiduría, como dijo el sabio, el rey Shlomo, Netivotea Shalom, todos sus caminos son paz. En el futuro, con la construcción del tercer templo, tendremos nuevamente el Sanedrín, compuesto por los más grandes sabios de Israel, quienes juzgarán a Israel y a las naciones, estableciendo justicia y equidad en el mundo. Es importante mencionar que es prohibido que el rey de Israel sea miembro del Sanedrín. Le es prohibido al rey de Israel ser un juez en la corte. No puede serlo. Las funciones del rey son netamente reales, funciones de rey, no son funciones rabínicas, no son funciones de juez. Las funciones del rey de Israel, como lo trae el Rambam, son funciones reales que tienen que ver con la realeza y el reinado, no tienen que ver con funciones rabínicas, no tienen que ver con funciones de juez, ya que incluso le es prohibido que el rey sea un miembro del Sanedrín. Sin embargo, no tenemos duda alguna que el rey de Israel va a ser un gran sabio de la Torá y va a manejar todas las áreas de la Torá y va a ser sin duda alguna una persona, un gran consejero con el cual van a discutir los miembros del Sanedrín acerca de qué hacer en algunos casos que sean muy difíciles y desde luego él siempre se va a aconsejar de los sabios del Sanedrín, ya que los sabios del Sanedrín son luz y son una guía para todo el pueblo, incluyendo al rey. El rey tiene que darle respeto a los sabios, sin embargo, como lo trae el Rambam, por ser rey hay que darle también respeto al rey y el rey puede llamar a los sabios por el nombre personal de cada uno de ellos. Por ejemplo, llamar a un miembro del Sanedrín por su nombre personal de Moshe o de Yosef y no con el título de Rav o distinguido juez o Dayan, etcétera, sino que al rey se le permite hacer esto, dado su alto rango en Israel. Sin embargo, de manera privada, cuando el rey está a solas con los sabios, el rey tiene que darle mucho respeto, kavod, a los sabios del Sanedrín, así como a sus propios maestros que le enseñan Torah, así como el rey David tenía mucho aprecio y cariño por las personas de las cuales él aprendía Torah. El rey respetaba mucho, honraba mucho y admiraba mucho a sus maestros. Sin embargo, él mismo, como dijimos, el rey de Israel no puede ser juez, no puede ser miembro del Sanedrín. Y terminamos esta sección con lo que dice Proverbios 21:3, que dice: mishpat nivhar la Hashem mi zabach. Hacer lo que es recto y justo es más agradable para Hashem que un sacrificio. Vemos entonces cómo es más importante hacer justicia, equidad al pueblo y establecer la ley
como se debe y mantener el orden y la justicia en el pueblo es más importante incluso que un sacrificio, ya que incluso Jerusalén en un futuro, como lo trae el profeta Yeshaya, la ciudad de Jerusalén será llamada Tzedek, justicia.